very much, everybody. Thank you. Anytime you're ready. Are you ready? They're ready. Es un honor tener a esta gente tan distinguida junto conmigo, no detrás de mí, junto conmigo. Nunca digo detrás de mí porque nadie está detrás, todos son fantásticos. Hoy estoy firmando la ley para darle fondos al Departamento de Seguridad Nacional hasta el final de mi gestión. Le vamos a dar a los héroes del Servicio de Inmigración y la Patrulla de Fronteras. Esos son héroes por el trabajo que hacen por nuestra seguridad, para darle los recursos necesarios para defender nuestra frontera, proteger a la patria y mantener al país seguro. Le agradezco al presidente de la Cámara, Mike Johnson. Es increíble dónde estás. Estás haciendo una labor increíble. Y no es una mayoría muy grande. Es difícil. Ha hecho una labor fantástica. El secretario interino de Justicia, Todd Blanche, tiene un respaldo enorme en el Senado y está haciendo un trabajo fantástico. Mark Wayne, secretario de Seguridad Nacional, él dejó su curul senatorial, que lo tenía garantizado por 40 o 50 años, pero quería servir. Excelente. Así como a John Thune, líder de la mayoría en el Senado, John Barrasso, que están aquí también. Ustedes son increíbles desde el primer día, desde que lo conocí. Steve Scalise, líder de la mayoría en la Cámara, una persona muy valiente, pasó por circunstancias increíbles y creo que se ve mejor ahora que antes. Esta noche tienen partido. Tom Emmer, líder de la mayoría, muy respetado. Él sabe lo que está pasando en Minnesota. La gente descubrió todo esto. Gracias a usted. Pero estos lucen como Elliot Ness. Están encontrando miles de millones de dólares en fraude y Tom Emmer nos está ayudando mucho. Gracias. Gracias también al senador Lindsey Graham. Una excelente victoria anoche. Él arrasó. Gracias a Lindsey, Chuck Grassley, Rand Paul. Qué bueno tenerlo por aquí. Es bueno tener aquí a Rand. Él sabe lo que es importante. Eric Schmidt ha sido un senador increíble. No es difícil de encontrar. Y Bernie Marino. Gracias. Hola, Bernie. ¿Qué trabajo? ¿Cómo va la contienda en Ohio? Bueno, usted es muy popular allí y va a atraer a los republicanos. Me encanta Ohio. Ganamos por amplio margen allí. Y ha sido una campaña excelente. Terminó ganando con facilidad a pesar de los pronósticos. Nos complace también tener aquí a las representantes Lisa McLean, Jody Arrington, Jody. Un trabajo excelente. Gabarino, Laura Lee, gracias. Miley Moore, alguien que está haciendo una labor fantástica también. Guy Reschenthaler, Garrett Van Herten y Chris Story. Ustedes conocen su historia, es fantástica. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha pasado por mucho. Durante más de 100 días, los demócratas en el Congreso trataron de bloquear los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional en un reprochable intento de hacerle daño a las fronteras de Estados Unidos. Querían volver al caos y a la criminalidad que imperaban bajo el retorcido gobierno de Joe Biden, uno de los gobiernos más corruptos que hayamos visto. Y no lo vamos a permitir. Debo decir que hemos visto las estadísticas de criminalidad en Washington y están en su punto más bajo en 58 años. Así que pasamos de tener una ciudad agobiada por el crimen en la capital, ahora
es una de las ciudades más seguras del país. Estoy muy satisfecho. Y ustedes se benefician porque muchos de ustedes viven aquí o pasan mucho tiempo aquí. Incluso algunos miembros de la prensa me han tratado injustamente, pero me han dado las gracias de todas maneras. Porque ahora tenemos una ciudad segura. Es también una ciudad hermosa. La ciudad tenía 22 fuentes que no estaban en servicio. Había una que tenía 50 años fuera de servicio. 50 años o más en algunos casos. Estaban llenas de grafitis, abandonadas, deterioradas, y ahora las 22 fuentes están funcionando. Y la fuente frente a Union Station luce fantástica. Estaba llena de grafitis, pero tomó mucho trabajo. Creo que se ve incluso mejor hoy que cuando se inauguró. Pero de la que más se habla es de el espejo de agua, 2.500 pies de largo, dos veces, más de dos veces la altura del Empire State. Queríamos que estuviera en operación para el 4 de julio. La construyeron, este espejo de agua, en 1922 y se suponía que fuera un espejo de agua, pero nunca funcionó porque siempre tuvo filtraciones, había fisuras entre las piedras. Así que realmente nunca funcionó muy bien y el color era muy feo. Era de piedra y concreto. Así que se nos ocurrió, junto con gente que trabaja con nosotros, de Bergen y otros, y trabajamos muy duro. Esto iba a costar $400 millones y lo hicimos por cerca de 10. Iba a tomar 4 años de trabajo y lo hicimos en mes y medio. Si no hubiéramos tenido una construcción allí durante años, cuando me dijeron lo que iban a hacer, dije, eso no es una buena idea, no va a funcionar. Yo he construido muchas piscinas y llamé a uno de nuestros contratistas y dijo, podemos hacer un buen trabajo. Lo- Le dimos una buena superficie, la limpiamos con arena a presión, sacamos 11 camiones de basura. Alguna basura estuvo allí durante años, era terrible, maloliente. Hubo que sacar 11 camiones de basura. Estuvieron paleando dentro de lo que era el espejo de agua. Se limpió, se fumigó, se limpió con arena a presión y se le rehizo la superficie y le pusimos una cubierta similar a las de las piscinas, pero de resistencia industrial. Se calculó la contracción y expansión porque en una estructura tan grande la expansión es enorme. ¿A quién se le ocurre esto? ¿A quien haya hecho este tipo de trabajo como lo he hecho yo? Así que se contempló la expansión en algunas áreas que puede llegar hasta 1,5 pies. Eso hubiera causado estragos. Así que esto se calculó, se puso a prueba y ya está abierto. La gente está encantada. Como decía, esto iba a costar 400 millones y lo hicimos por unos 10 e hicimos un trabajo mejor. Pero una vez que se hizo este trabajo, la caminaría circundante ya no lucía tan bien. Piensen en eso cuando se renueva algo y uno piensa que luce muy bien, pero hubo que trabajar también, limpiando con arena y con vapor la caminaría circundante y se repararon las áreas que estaban dañadas. El granito es hermoso, pero estaba sucio y en algunos casos estaba quebrado. Así que
Pudimos rescatar algunos fragmentos y luce mejor ahora que cuando se inauguró. Nunca había funcionado desde 1922, pero tenía filtraciones. Así que estamos muy orgullosos de eso. Ahora tendremos una nueva superficie en el monumento de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a terminarlo rápidamente. Y la ciudad, todos me comentan que la ciudad luce hermosa. Teníamos 22 fuentes que ninguna funcionaba. En algunos casos no funcionaron en 50 años, otras hasta en 100 años. Pero teníamos estas fuentes que no servían y estaban sucias y ahora se ven hermosas. También trabajamos en muchos de los monumentos, lucen muy bien ahora, algunos ya los estamos terminando, y la meta era completar todo este trabajo antes del 4 de julio, una fecha muy importante. Así que esa era la fecha límite. E hicimos un trabajo excelente, pero ahora la gente está impresionada con el espejo de agua en azul. Me gustaba un azul más claro, pero decían, no refleja tan bien. Y alguien dijo, bueno, cuando usted deje la presidencia estará lleno de basura otra vez. Dije, sí, tiene razón. Depende quién esté a cargo. Pero realmente luce muy bien ahora. Es el estanque más grande del mundo, 3 o 4 veces. Allí fue donde se pronunció el gran discurso de Martin Luther King, con 1 millón de personas. Yo tuve un discurso multitudinario allí. Y, bueno, cuando uno compara las fotografías, creo que nosotros llevamos a gente, pero decir que yo reunía 25.000 personas del Yaumía, pero no voy a discutir con Martin Luther King. Estamos asignando 26.000 millones de dólares para la patrulla de fronteras, 28 para el servicio de inmigración, dándoles los recursos necesarios para que puedan hacer su trabajo, para que puedan proteger el país, sacando a los inmigrantes ilegales, criminales, fuera del país. Hemos enfrentado la situación de tener la frontera más violenta e insegura del mundo. Voy a darles un ejemplo. Solamente en Washington, no sé si lo saben, no se trata solo de esto. Había criminales de carrera, malhechores. En algunos casos había uno con 28 arrestos en su historial, algunos requeridos por homicidio. Y sacamos a miles de Washington. Y recuerden esto, 2% de la gente es responsable por el 99% de la criminalidad. Y ese 2% se puede manejar. Si fuera a la inversa no sería tan bueno. Pero 2% de la gente es algo que se puede encarar. Ya sacamos a casi 5.000 malhechores de Washington. Nunca van a regresar. Además de eso, con la Guardia Nacional trabajamos con el Departamento de Policía. Ahora tenemos una ciudad muy segura. Los restaurantes estaban cerrando y ahora es difícil conseguirlo en Washington. Nos sentimos muy orgullosos de esto. Lo mismo en Nueva Orleans. El proceso empezó más recientemente, pero recibí una llamada de Steve, el gobernador, y me comentaba que nunca habían tenido un Mardi Gras tan seguro. La celebración más segura en la historia de las fiestas de Mardi Gras. Así que no es solamente el número de homicidios, pero creo que tuvieron los mejores resultados. Memphis también será excelente para el Super Bowl.
Y también en Memphis, una ciudad segura, la criminalidad ha bajado 77%. Todos están muy satisfechos. Es fantástico. Y si me llamaran, en Chicago lo haríamos, en Nueva York lo mismo, en Los Ángeles lo haríamos rápidamente. Podemos hacerlo muy bien, pero lo primordial es sacar a los criminales de allí. Hay que eliminar esto de las fianzas sin dinero. Mark Wayne está trabajando en esto. Tenían individuos que cometían crímenes, iban detenidos y en la tarde estaban nuevamente en la calle y cometían otro crimen. Déjenme decirles que estas fianzas sin dinero era algo de mucha utilidad para los malhechores. Pero eso tiene que acabarse en Chicago, Nueva York, en Los Ángeles. Tiene que ponerle fin a esto. Desde el primer día de mi gobierno, fuimos derecho a resolver el tema de la frontera más violenta e insegura del mundo, y ahora tenemos la frontera más segura. Hace 2 días veíamos las cifras. En 11 meses, ni una sola persona ingresó ilegalmente por la frontera sur. En 4 años entraron 25 millones de personas. Teníamos las caravanas, yo las llamé así, porque eran miles de personas que venían y entraban por la frontera en tropel, derribando las verjas. Ya no se da esa situación, porque ahora saben que no pueden pasar. Y sabiendo que no pueden pasar, no vienen. Esto está salvando muchas vidas. Había mujeres que las estaban violando, tratando de entrar a Estados Unidos. Ya no tenemos esa situación, porque ya no vienen en esas caravanas, saben que no van a poder pasar. Así que desde el primer día enfrentamos el problema de la frontera más violenta e insegura del mundo, y ahora tenemos la frontera más segura en la historia de nuestro país y probablemente en el mundo. Ningún país, ni siquiera del tercer mundo, tenía una situación de esa naturaleza, dejando que los criminales entraran sin control. No digo que Biden porque él no tenía idea de lo que estaba pasando, pero había lunáticos de extrema izquierda, gente inteligente pero violenta políticamente. Pero millones de personas entraron al país sin control. Gente que venía de cárceles, traficantes de drogas, gente salida de cárcel y de instituciones mentales. Entraron al país en tropel y pudimos sacarlos. Es difícil con los tribunales porque algunos jueces han sido terribles. Es una situación muy triste, pero estamos luchando. De hecho, he visto que nuestro país tiene las cifras de homicidios más bajas en décadas. Y mucho de esto se debe a que sacamos a muchos malhechores, pero tenemos que hacer más. 11.688 individuos que entraron al país y habían cometido homicidios. Más de la mitad de ellos eran reincidentes. Les permitimos entrar al país, a muchos pudimos sacarlos. En los últimos 12 meses, 0 inmigrantes ilegales entraron al país. Y, por cierto, 97% de lo que entraba por mar. Y estamos buscando el 3% restante porque debe ser la gente más valiente del mundo. No me gusta decir esto, pero ahora estamos enfocándonos en los que tratan de venir por tierra. Pero ya no tienen el mismo margen de seguridad que antes. Pero había una reducción de 97% en los ingresos por mar.
pero don't do it a second time. They used to have, ya verán, they were totally unchecked. When they didn't, esto no tenía control. men and book up, Capturaban a alguien, lo traían, lo fichaban y lo dejaban ir. be back on their boat the following night. Y So we're doing a great job. la noche siguiente estaba de nuevo en una embarcación. 12 months, the numbers En los últimos 12 meses ha habido un cambio sin precedentes en el país. Cero ingresos de inmigrantes ilegales. largely Democrat people. Those lists are made. Y estas estadísticas son compiladas mayormente por demócratas. Parece increíble, Zero, and it's very close to pero me han zero. dicho, It's hard to believe. estamos cerca de cero. Have that certain areas on the other side of the wall. Well, without the wall, Hemos construido casi over 1,000 miles. 1000 millas del muro y estamos expandiendo algunas áreas. Nobody's ever seen anything like this. Nadie había visto algo así. You'd have thousands of people standing in those blocks. Había en cierto momento miles de personas reunidas en plazas. Era una zona terrible, sucia, llena de lodo. Massive concrete plazas. Así que tenían estas enormes plazas. Ya no pasa nadie. Esta mañana mostraban una fotografía. No hay nadie en las plazas. Allí se agolpaban por millares, pero ahora no hay nadie. Es excelente. Speak about in my speeches. I wanted to speak last week. Tuve un discurso la semana pasada, lo mencionaba. And I wanted to speak Hablamos del caso de Wisconsin y quería referirme al excelente trabajo en la frontera y me decían, la gente no le preocupa eso. ¿Qué quiere decir? Si justamente me eligieron por eso. and after I left, Eso me permitió ganar las elecciones la primera vez. second time was far worse. What it was in 2024. It was Pero so bad. fue Far worse algo than 2016. terrible. 2016 was like 2016 by comparison to what it fue fácil comparado con lo que vino después. the world. I don't think there's ever been a border. With Creo que nunca habíamos tenido una frontera tan insegura. Millones de personas que entraron sin control. Esto no se puede permitir otra vez. Ningún país puede tolerar eso. Ningún país puede aguantar lo que está ocurriendo allí. Había una directora de política de fronteras que ni una sola vez estuvo en la región. They never called up ICE. Nunca hablaron con los agentes de inmigración o de la patrulla de fronteras. Gente fantástica, pero ella ni una sola vez les habló. En 4 años ella nunca estuvo en la frontera, ni habló con nadie. Yo los llamaba constantemente. A Paul, Brandon, los llamaba y les decía cómo estaba la situación en la frontera y me decían, vamos bien. Es gente fantástica. Ella nunca llamó. Teníamos la frontera menos segura del mundo. Ningún país tercermundista permitiría tal cosa. Así que esta ley asignará fondos para combatir la explotación infantil, para seguir trabajando para restablecer la ley y el orden en el país y para proteger a la juventud de Estados Unidos. Nos sentimos muy orgullosos de Washington y del trabajo que ha hecho la Guardia Nacional, el trabajo que han hecho. Gente fantástica, he llegado a conocer a muchos. Los extremistas de izquierda y son estúpidos. ¿Quién puede querer una frontera abierta? O la mutilación sexual de niños. ¿Quién puede querer eso? ¿Quién puede querer a hombres compitiendo en deportes femeninos? Son estúpidos. Tienen las peores propuestas políticas They're trying to make excuses for y tratan de that any human being that's ever run for office probably. ofrecer excusas. I don't want to say bad, but I just look. I mean, nobody's ever had a record like that. Nunca habíamos tenido un récord como este. Crazy how they do. So Y Epstein. ahí está Schumer, como loco, una obsesión con Epstein. Continuamente hablan de eso. Y le preguntan, ¿y por qué hablan de esto? Y dice, bueno, no sé. Nunca había visto algo así. With thugs. Este With the toughest people on earth. tipo era terrible. Dealt with worse than thugs. This guy's a thug. Some low-level thug. And he's running to be a senator. To work Este tipo se está postulando para ser un senador, para trabajar con Eric Schmidt. to be with Barrasso. To be with ¿Qué es esto? interesting with him.
Grant would figure it out, put Pero it bueno, away. ya encontrarán una solución. But this is a thug. Pero aquí estamos hablando de un malhechor. And I watch Bueno para nada. senators, the Democrats, Y veo a estos demócratas que dicen, bueno, no sabemos. Claro que saben. never seen a person like that run for office. Nunca había visto a una persona así postulándose para un cargo público. El tipo de Texas es diferente, pero terrible también. Es un comunista, He was so bad. He was so bad. He's a bad guy. pero es un mal tipo. Be laughing up his sleeve. Debe estar muerto de risa ver a estos idiotas como Schumer diciendo, está bien, está bien. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan si fuera un republicano? I think, I really believe it. If it meant losing the Senate, you would not let that happen. Creo que no lo aceptarían ni siquiera si eso significara perder el Senado. Es terrible. It's really history because there's never been a guy like that. that's ever run. Esto es algo sin precedentes. Nunca había habido algo así. And the excuses that come up every day, someone Y comes forward with las excusas con las que salen, proven stuff. Even his business, estas son cosas demostradas. man at all. Este no es un empresario. Guy's a loser. Sus padres eran los que lo mantenían. Aparte de eso, But very simple. puede ser que sea simpático. Left Democrats and Pero estos demócratas de extrema izquierda, ojalá llegue el día en que no tenga que hablar de los demócratas, como yo los llamo. if they want to lower taxes. Si realmente quisieran reducir la criminalidad, reducir los impuestos, mejorar la educación, hay tantas cosas que pudiéramos hacer juntos. Así o que llegue el día en que no tenga que llamarlos In Congress, estúpidos. Pero with the cartels, allí están en el Congreso votando a favor de los cárteles, de los traficantes de drogas. Republican majorities voted to protect Y law-abiding American citizens. nuestra mayoría está trabajando para proteger a nuestros ciudadanos. Pero ellos han votado para aumentar los impuestos. Votaron a favor de tener a hombres participando en deportes femeninos. Votaron a favor de la mutilación sexual de los niños. Votaron por todas estas cosas, las fronteras abiertas, algo terrible. Because we had 25,000 Remember this, when Recuerden esto, countries sent those people out. When countries put people cuando estos países through the cartels, enviaban a estas personas en grupos de miles, giving you their best people. They're giving you no estaban enviando lo mejor de su gente, sino a sus indeseables. Y los demócratas votaron a favor de eso. it's really a shame. Realmente es una vergüenza, You'd almost algo terrible para el país. because they can't, they're not stupid Pareciera que odian al país, like they did. And look at the election and pero as an example, si ustedes ven las elecciones en California, por ejemplo, determined that the kid who's después de una semana, all of a sudden he doesn't make the runoff. de repente la persona que estaba a la vanguardia no llega ni siquiera a la siguiente vuelta. Say it was going to be 2 weeks before they knew. Decían que tomaría 2 semanas el completar el escrutinio. Y dije, hay que estar pendientes, hay que estar pendientes. There was too much heat on him. The only reason he got it Le pusimos mucha presión. Es la única razón. probably Él consiguió todos los votos que necesitaba. the reason they approved Steve Hill. It was going to be 2 weeks. They said it Pero decían que esto iba a tomar un par de semanas. Y de repente tuvieron resultados esa noche debido a la presión. you can't have a great country when that happens. That's why Los Angeles No se puede tener un gran país de esa manera. Por eso Los Ángeles, por eso California está en la condición en que está. is in big trouble. Es un lugar fantástico, pero Tremendous tiene problemas. Así que vamos a tener un gran éxito they're amazing people. They're amazing. junto con gente maravillosa. Todos ellos son fantásticos. They want to do right for the country. Tenemos gente que quiere lo mejor para el país. If you have any questions, please let's go. ¿Tienen alguna pregunta? You posted this morning about Iran. You said that they've taken too long to get to a deal. I want to make sure I quoted you correctly. En cuanto a Irán, si le entendí correctamente, usted dijo que iban a tener que pagar un precio. ¿Qué quiso decir? Los vamos a atacar y los vamos a atacar con intensidad. Bueno, ellos derribaron un helicóptero, creo que tenemos el derecho a responder. Very incredible, actually an incredible machine. And
derribaron una nave increíble. Primero dijeron que no fueron ellos, luego admitieron que sí. They have the bomb. Got very lucky that bomb didn't explode. That bomb was Bueno, lodged in the helicopter. había una bomba que se incrustó en el helicóptero. No estalló, por fortuna. But they got very lucky. Eh, And los we had the unmanned tripulantes tuvieron mucha suerte y enviamos una embarcación no tripulada, un dron de alta velocidad, but they rescued so the both y lo enviamos para rescatar a los dos pilotos. Por fortuna están bien. Yo he venido trabajando con Irán desde hace meses they should sign that deal. y ellos It's a good deal. deberían The right to have it. firmar el acuerdo. In fact, it's totally prohibited. No van a poder tener un arma nuclear. Jamás. And it was just tap, tap, tap. I don't know what they did. No sé qué están haciendo. They then shot out shot at. Así que Very expensive. le dispararon a nuestro helicóptero, pero lo más importante son sus tripulantes. Pero fue un rescate excepcional. Fue una operación increíble. Look, we have the strongest military. Nosotros tenemos las mejores fuerzas armadas del mundo, The request el mejor equipo, Pakistan, the y les habíamos dado un margen a instancias de Pakistán. you would have had a nuclear war. Nosotros logramos evitar lo que pudo haber sido una guerra nuclear entre India y Pakistán, pero ahora tenemos una relación muy cordial Work, and they still are working. y ellos siguen trabajando, tratando de concertar una solución con Irán, pero queremos un acuerdo significativo. No queremos algo como lo que dejó Barack Hussein Obama, It's the exact opposite. que les abría el camino para llegar a tener un arma nuclear. First of all, it was over. Bueno, primero que nada, ya el acuerdo estaba por expirar, Two, a nuclear war. pero este acuerdo abría la puerta para el desarrollo de un arma nuclear. Este acuerdo busca cerrar el camino a un arma nuclear. His administration, Estuvieron trabajando para desarrollar un arma nuclear durante su gobierno. no Israel. Si Irán tuviera un arma nuclear, no tendríamos a Israel, no tendríamos el Oriente Medio y ciertamente nos habrían atacado a nosotros. Ya veremos qué suceda. Pero ayer les asestamos un golpe muy fuerte. Hoy lo haremos nuevamente. We'll see what happens with the deal. Y ya veremos qué sucede. Close to a deal, but they keep Estábamos muy cerca de un acuerdo, pero ellos seguían dilatando las cosas. ¿Por qué? Porque estuvieron lidiando con gente muy estúpida en la presidencia. Usted mencionó la contienda senatorial en Maine. ¿Apoya usted a Susan Collins? ¿Tiene ella su apoyo y su respaldo? Estos son mis amigos. Ella no es mi amiga, the same person. pero es la misma persona. Person that never missed a vote in many years. Ella jamás ha faltado a una votación. 10,000 votes, she never missed a vote. 10.000 votaciones y nunca faltó a ninguna. Lamentablemente porque It's the same woman, and she's a respected person. en algunas no yo, Ideology, then pero es la misma persona, he's a fake. pero este otro tipo que tienen es I made a lot of money. falso. Phonies. He's a real phony. He's Él a bad person. realmente es una mala persona. ¿Está considerando atacar plantas de energía y puentes de Irán? Yo no se lo diría a usted. I built the military with these people. Nosotros tenemos las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo. Logramos hacerlo con esta gente que está conmigo. Reconstruimos las Fuerzas Armadas. Biden le entregó muchos recursos a Ucrania, But he gave a lot, and mucho armamento. what's happened. Pero si usted analiza lo que ha ocurrido, Cupboards were full. cuando yo dejé el gobierno, nuestro arsenal estaba repleto. Ahora le estamos vendiendo equipos a la Unión Europea, buena parte se los suministran a Ucrania, Anywhere in the world. pero nosotros tenemos las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo Sometimes you'll have to use it, and y a veces hay que usarlas. when people Y debemos recordar cuando la gente escucha esto. El tema de Irán es muy sencillo. No pueden tener un arma nuclear, no la van a tener. Y lo único que tienen que hacer es firmar el acuerdo. Ya todo se ha negociado,
Todo se ha discutido, pero siguen dilatando las cosas, dilatando las cosas. Les dimos algo de tiempo, They know when they sign that paper. pero saben que esto será algo significativo. JCPOA, one of El the dumbest documents I've ever seen. acuerdo que firmaron con Obama es uno de los documentos más estúpidos que haya visto. ¿Cómo sería la alianza entre el gobierno y el sector privado en el área de inteligencia artificial? It's an amazing. Le puedo decir que es una industria fantástica, We are leading. una industria de grandes proporciones. Nos vamos a reunir con ellos. Nosotros estamos a la vanguardia por delante de China. Esto es sumamente importante. With the top Me voy a reunir con 15 executives. las principales 12 o 15 ejecutivos muy pronto Something to the. y hemos hablado de And if we do that, devolverle algo al público. the people Y si es así, because that's the kind of la gente en nuestro país se va a beneficiar sustancialmente. it'll make it very popular. Creo que esto será muy popular. I have two questions. First of all, Turkish President Erdogan keeps threatening Israel. Do you think El presidente Erdogan sigue amenazando a Israel. ¿Es posible que se llegue a una solución? You know, he's a very good friend of mine. Él es un buen amigo mío, como ustedes saben, y hemos trabajado muy bien juntos. Me cae muy bien. No debería decirlo porque la prensa lo va a criticar, pero es una persona fuerte, un excelente líder. I haven't heard that at all. Yo no he escuchado eso, Sure that things will pero yo le hablé y that will happen with Turkey. Not as long no espero que eso suceda con Turquía. No mientras yo esté en la presidencia, porque nos respetamos mutuamente. Pero aparte de eso, tenemos una relación de amistad. peace in the Middle East? What do you wish yourself for your birthday? Aparte de la paz en el Oriente Medio, ¿qué desearía usted para su cumpleaños? peace for the world, okay? Bueno, Middle East, yes. en grande, paz para el mundo entero. There is a New Jersey Democratic congressional nominee over in the 12th district. His name is Adam Connolly. Pregunta fuera de micrófono. To be a blind sheikh. And I was wondering if you could get your I think it's terrible. Okay? I think it's terrible. I've seen it. I mean, he was, well, you know, now he's trying to. Yo lo he Yeah, I visto. sort of knew him. He didn't know him. They were very good No, friends. sabían, eran amigos. You look at the, you go back and look Pero at what happened during that si period. usted analiza lo que ocurrió en esa época, él fue un testigo durante el proceso. Admitted knocked down the World Trade Center. I think it's Admitió su participación en el World Trade Center. Maine is worse. La situación en Maine es aún peor, He's like a pig. I watched porque es un cerdo. a couple of times. He's like a pig. Lo he visto un par de veces. I come up with good Y, names for people. ¿saben? Yo le he puesto apodos a mucha gente. Very upset about it. No quiero decir que es un cerdo para no ofender a los cerdos. Confident are you that you'll be able to renew the USMCA, and what more do you expect from Canada? Well, I'm not looking to renew it. ¿Qué espera usted de Canadá? ¿Quiere renovar el acuerdo? Yo llegué a un acuerdo y lo hice porque el acuerdo de libre comercio de América del Norte era el peor que haya visto, pero tenía derecho a ponerle fin. To get these senators to approve it. It's a tough thing. Tuve que lograr el respaldo de los senadores para poder hacer esto. Determination. So, I mean, El tell you what my thinking was. Tratado de Libre Comercio de América del Norte no tenía fecha de expiración. El peor acuerdo You know, they had jamás firmado para nuestro país. Tenía hasta errores tipográficos y ni siquiera eso lo corrigieron, there's a process. aún a sabiendas de que había errores. You know, you get a chance. They had typos on percentage Así que había hasta errores en porcentajes, for years. o quizá alguien lo hizo adrede, pero jamás Against us. lo rectificaron. Así que a lo mejor no fueron errores. Fue el peor acuerdo comercial en la historia. El acuerdo Canadá-México-Estados Unidos hace algo importante. Es renovable después de 6 años. No sé si lo vamos a renovar, porque para serle franco, That's much better. a Estados Unidos le está yendo mejor y realmente no necesitamos nada de Canadá o de México en este momento. Pero ellos sí, así que tienen que tratarnos mejor. We have trade deficits. We should have Con México y Canadá tenemos déficits comerciales. No necesitamos sus coches, su madera o su energía.
No necesitamos nada. Así que lo fundamental es que logramos un acuerdo que era mejor que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo importante es que nos aseguró el derecho a ponerle fin, y no querían eso. Ahora yo no estaré en la presidencia, pero como manipularon las elecciones, como muchos de ustedes saben, lo que pasó, eso ha sido demostrado, y seguirán saliendo pruebas. Cuando se den a conocer los expedientes completos, será increíble ver todo lo que hicieron en las elecciones. Pero ¿quién hubiera pensado que esto caería bajo mi gobierno? Así que muchas gracias. Pero esto era muy importante. Estamos conversando y ya veremos qué se puede hacer. En cuanto a Big Potty, mucha gente pensaba que había redundancia. Él ha hecho un trabajo excelente en Fannie Mae, Freddie Mac. La valuación ha repuntado tanto. Yo podía haberlo privatizado y un grupo me habló, estaba interesado y me ofrecieron el 10% de lo que vale hoy y no quería hacerlo cuando lo vendieran unos años más tarde. Pero ahora puede estar en más de $1 billón. Es otro portafolio. Sí, pero la gente lista es gente lista. Es importante la experiencia, pero también es importante que sea gente lista. Él va a estar allí de manera provisoria. Estamos entrevistando a 5 candidatos y alguien estará allí. Pero senadores y otros en el Congreso querían recortes. No voy a hablar por Todd, pero él es un hombre muy ocupado. No necesita que venga un estúpido a preguntarle por qué no sacó un puntaje más alto cuando estaba en la universidad. Y cómo es que tuvo una B más. Así que lo más importante con él es excelente, porque espero que los republicanos utilicen estas cosas. Cuando dicen, bueno, no nos gusta cómo se viste, es inaceptable. Y todo lo que hay que ver es cuál es el punto de comparación. Él va a estar allí por un periodo corto. Va a tener un sucesor permanente. Los demócratas son tontos. No podemos dejar que nos extorsionen. Yo lo mencionaba hoy, en muchas ocasiones lo hicieron. Pero lo que estamos promulgando hoy será excelente. Trataron de extorsionarnos y estaban perdiendo apoyo, porque nos estaban extorsionando a expensas de la ley y el orden. La gente quiere ley y orden, no quieren criminalidad. Y eso es lo que estaban haciendo. Al final no aguantaron. La Copa Mundial empieza mañana, señor presidente. Será la copa más exitosa. Nunca habían tenido una venta semejante de boletos. Es excelente. Cuando hablamos de soccer o fútbol, no se pensaba tradicionalmente como un deporte popular en Estados Unidos. Hablaba con Johnny hace poco y me decía, nunca habían visto algo así. Pero cada vez es más difícil conseguir visas. Estamos trabajando para que la gente adecuada venga al país.
¿Le preocupan las cifras más recientes sobre la inflación? No, las cifras fueron excelentes. ¿Saben por qué esto es positivo? Porque tan pronto como la guerra termine, ¿saben? Estamos recibiendo millones de barriles de petróleo. ¿Quién no lo sabía? Irán. Recibimos 22 barcos en medio de la noche. Por eso el precio del petróleo está donde está. Recuerden, yo decía que lo peor puede ser esto. Hemos tenido el mejor cuadro económico y le dije a Scott, a Howard, a Pete y a todos, le dije, tenemos que hacer algo. Tenemos la mejor valuación bursátil en la historia, la mejor valuación de las cuentas de retiro en la historia. Todo está muy bien y lamento hacerles esto, pero Irán se aproxima a tener un arma nuclear, vamos a tener que atacar. Así que los atacamos con los bombarderos B-2. Fue un éxito rotundo. Ahora tenemos que pasar a la siguiente fase. Y decíamos, bueno, los expertos pronostican una baja de hasta 25% en los mercados bursátiles y el petróleo pudiera llegar a $250. Está en 85. Y hoy alcanzamos otro récord bursátil, el 74º bajo mi gestión. Parece algo increíble. ¿Dónde están el Dow y el Standard & Poor's? Decían que se podía llegar a 7,000 en 4 años y lo logramos en mi primer año. El Dow pasó de 50,000, algo que parecía imposible también. Y ahora todos dicen felicitaciones, pero vamos a tener que recortar un poco porque no podemos permitir que Irán adquiera un arma nuclear. Así que hubo que hacer un desvío. Tuvimos que atender también la situación de Venezuela, por cierto. Pero esa operación militar ya se pagó y ahora tenemos una buena relación con la gente de Venezuela. Fue un conflicto de un día o menos, 48 minutos. Venezuela tiene en este momento una buena relación. El país está recuperando la felicidad. Y nosotros estamos recibiendo millones de barriles de petróleo de Venezuela. Y después fuimos a Irán. Y esencialmente hemos hecho algo similar. No tienen armada, 159 barcos en el fondo del mar. No tienen fuerza aérea. Sus aviones han sido eliminados, la mayoría de sus drones y misiles. El liderazgo fue eliminado, tuvieron que reemplazarlo. Los reemplazantes fueron eliminados y ahora estamos lidiando con sus sucesores. Creo que van a querer llegar a un acuerdo, pero ya veremos. Apenas termine la guerra, los precios van a bajar sustancialmente. Y hoy lo voy a anunciar por primera vez, pero estábamos recibiendo millones de barriles de petróleo todas las noches. Y ahora se los puedo decir. Fue muy difícil. Yo quería contarles, pero estamos hablando de millones de barriles de petróleo. Por eso el precio está donde está. Pero tenemos las Fuerzas Armadas más fuertes del mundo. No hay nada siquiera comparable. Yo reconstruí las Fuerzas Armadas en mi primera gestión y ahora las estoy utilizando. Cuando este conflicto termine, para complacer a Todd, esta es una operación militar. Cuando termine,
verán una baja sustancial del precio del petróleo. Antes que esto comenzara, estuve en Iowa y en algunas gasolineras la gasolina estaba a $1.85 por galón y pronto volveremos a eso. Muchas gracias a todos. Thank you, Russ. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you. Thank you all. Thank you. Wait, you guys. Yeah. See, Biden wouldn't do this. No, he wouldn't. That's the real deal right there. Okay. Okay. Thank you very much, everybody. Thank you, guys. Thank you. Muchas gracias a todos.